siempre hay algo. Algo que decir. Algo que compartir. Algo que contar. Algo que hacer. Algo que proponer. El algo, el sabor de las historias. Prepara tus sentidos porque llegó el momento de disfrutar un nuevo algo, un nuevo episodio del Algo Podcast, El Sabor de las Historias. Esto es un formato de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social a través del proyecto de Universidad para Mayores. Hola, Clau, ¿cómo estás? Germán, hola. De nuevo nos encontramos en esta cita semanal. Esta historia la pueden saborear a través del canal de YouTube de la Universidad del Quindío, también de la UFM Stereo. Recordarles que tenemos una cuenta en TikTok y una cuenta también en Spotify llamada El Algo Podcast. Así de sencillo nos encuentran. Para mí es un gusto, un placer estar a este lado en calidad de entrevistadora de un gran amigo, colega y compañero, Germán Sastre. Bienvenido. Clau, uno, ¿cómo estás de linda? Y dos, qué placer tan enorme. Y además, qué raro me siento. Mancho, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo va todo, Germán? Bien, Germán. Sí, muy bien, tocayo. Raro, raro. Bendecida entre tantos hermanos. Hombre, por Dios. ¿Se siente uno raro estar de este lado? Sí, yo sé. Uno acostumbrado a que todos los días es el que hace las entrevistas, ahora soy el entrevistado. Pero vamos a empezar a cocinar algo, a preparárnoslo, a tomárnoslo y a disfrutárnoslo. Cafecito, tostado. Hombre, muchas gracias. Vea qué delicia el algo. Mientras que hacemos una reseña suya, Germán. Sí. Germán Adolfo Sastre García nació el 14 de octubre de 1982. Yo cuando hice la escaleta, la estábamos haciendo, Clau, hice como una diferencia porque tiene el mismo día de nacimiento pues, en la fecha de creación de nuestro municipio. Eran como 90 y pedazos de años. 93 años de diferencia con Exacto. Armenio. Algo así. Hijo único de segundo matrimonio del papá, hijo de Germán Sastre Ramírez, que en paz descanse, quien fuese médico militar, héroe de Malvinas, y Clara García, ama de casa. Estudió en el CAS, en el Centro Auxiliar de Servicios Docentes. Una de las primeras promociones, uniquindiano, comunicador social y periodista. Empezó su vida laboral como teleprompter en el canal local de UNE, que me acuerdo mucho de él, y fue corresponsal de Noticias Caracol y Noticias RCN en encargo. Ha trabajado en noticieros como Telecafé. Además, productor de campo de producciones como Colombia, El riesgo es que te quieras quedar, presentador de eventos. Ha sido jefe de prensa de la Alcaldía de Armenia y la Gobernación del Quindío desde el 2018, director de RCN Radio, además de ser un emprendedor del sector gastronómico. Padre de José Manuel, esposo de Karen Calderón, con quien lleva casi 2 décadas. Amante de los perfumes y, como dato curioso, jamás le dice que no a un plato, lo que lo ha llevado a estar intoxicado más de una vez. ¿Qué tal, pues? Bueno, vamos a iniciar a disfrutar de algo conociendo más de Germán. Germán, ¿quién es usted de puertas para adentro? Un terrón de azúcar, dicen en mi casa. Una persona jovial, recochera, que solamente, digamos, en esa faceta se abre a los amigos y a la gente que realmente pues, es de confianza, la gente muy cercana. De puertas para afuera, pues digamos que siempre mantiene uno como una postura, pero soy una recocha en pasta, la verdad, eso soy. Sí. O que diga Claudia. Sí. Yo tengo una duda aquí temática. Adelante. Germán, uno dice, Germán es de Armenia, la reseña que es de Armenia, pero si yo voy al registro civil, a mí me dice que es de Flandes, entonces como que no me cuadra la ecuación. Mire, ese es un secreto, el mejor guardado hasta este podcast. Gracias, Claudia, por echarme al agua. Gracias, Karen, por contarlo. Ay, un saludo muy especial, tan linda ella, mi esposa. Pero bueno, no, eso tiene su cuento. Yo nací en el Hospital San Juan de Dios de Armenia, soy cuyabro de pura cepa, soy, mejor dicho, enamorado de mi tierra. Pero resulta que mi padre, siendo médico, era el director médico del hospital de El Espinal Tolima y luego pues también prestaba sus servicios en el hospital de Flandes y en esa región. Pues sencillamente, como él estaba viajando constantemente y ese calor tan insoportable y demás, dijo, no, ustedes quédense allá, yo viajo, vamos por temporadas y demás. Finalmente el registro civil me salió de allá. Y mi cédula dice que nací en Flandes, Tolima, pero yo soy más quindiano. Es una batalla que, mejor dicho, hasta la muerte voy a dar por defender mi origen aquí en el territorio quindiano. Pero los amigos y la gente de confianza utiliza eso a su favor para matonearme. De Flandes Quindío, diría. Bueno, Germán, cuéntenos algo sobre esas arepas de maíz pitado de la abuela. Ay, Dios mío bendito. Pues resulta que mi abuela tuvo 22 hijos.
Todos le con- sí, rindió. claro que sí, pero bastante. No había televisor en esa época y todos con mi abuelo. Una familia bastante nutrida. Entonces, esos eran niños para allá, niños para acá. Ya las hijas mayores habían tenido sus hijos, yo era el nieto mayor y habían otros pequeñitos. La historia va a que pues, la forma más fácil de resolver, por ejemplo, desayuno era hagamos arepas. Y mi abuela ponía a pitar el maíz de madrugada para hacer las arepas, pero las tradicionales. No es que hoy en día es una gomelería, usted va por harina pan o ya la masa está hecha. O están mezcladas con otra O cosa. está sí. mezclada con otra cosa. No, no, no. En esa época era pita el maíz, ¿cierto? Póngalo a escurrir, muela el maíz y haga todo el proceso. Pues yo siempre he sido el consentido de mi abuela. Un saludo para Lolita. Ojalá nos esté viendo a esta hora. Y Lolita me decía, mijo, venga, para la cocina y ayúdeme. Y yo era feliz moliendo el maíz en la máquina tradicional de moler, ¿cierto? El molino aquel. Y el premio era la arepa más grande, era para mí. Inclusive por encima de las hijas, inclusive por encima del esposo, y llegaban, pasaba todo el mundo por el comedor, ¿y por qué para él tiene la arepa? ¿Por qué para él la arepa más grande? ¿Por qué él tiene la arepa más grande? Porque él es el que está moliendo el maíz. Así de sencillo. Entonces, para mí el premio mayor era la arepa más grande. Es Y- una estrategia. Necesito que crezca grande y fuerte este muchacho. Sí, para que sí, sí, siga- no, no, y ahí sacaba uno bracito con eso, porque es que moler eso no es fácil, No es fácil. ¿cierto? Y usted tiene que ir... Y el hágale, cuidado hágale. que tenía que tener uno para donde metía el dedo ahí, pues como para empujar el maíz y toda Exactamente, la porque cosa, ¿no? claro, Yo me ese acuerdo. era el riesgo y la advertencia que le hacía la abuela a uno, pero ella ponía cuidado ahí, ta, ta, ta. Pero me acuerdo de las arepas, mi abuelita está viva, gracias a Dios bendito, y ya no hace las arepitas, pero tenemos el recuerdo muy especial y a veces evocamos esos momentos cuando yo le molía el maíz a la abuela. Buena tradición esa que teníamos hace Ay. muchos años. Germán, la carrera de comunicación social tiene muchos campos de acción, todo eso lo conocemos nosotros, pero ¿por qué se inclinó por el periodismo? La vida me llevó ahí, al periodismo. Les soy muy honesto, en el tema organizacional, pues no me identificaba mucho, pero creo que la vida me llevó ahí cuando desde la adolescencia empecé a sentir un gusto por ayudar a las personas y me di cuenta que a través del periodismo se puede ayudar a los demás. Eso es lo que más amo de lo que hago en el día a día, el poder conseguir un medicamento, una silla de ruedas, hacer un enlace, tapar un hueco, pavimentar una vía, cosas que a veces las personas, digamos, se les dificulta un poco porque no tienen ese acceso al funcionario y uno a través del ejercicio diario pues tiene contacto. A veces ni siquiera lo saco al aire, no me interesa tanto la noticia, pero el solo hecho de solucionarle y resolver a la persona, para mí ya eso es grandioso. Y cuando me di cuenta que a través de esto que hoy en día hago y con lo que me gano la vida, se puede ayudar a los demás, pues terminé en esto. Germán, llevamos 7 años como director de RCN Radio, de noticias de RCN Radio. Un momento que usted atesore de ese trayecto. Tantos momentos. Pues no todo lo que uno atesora es algo positivo. A veces hay momentos que uno atesora y guarda como momentos emotivos que lo marcaron a uno para algo, ¿cierto? Ya yo estaba en RCN Radio y hay un momento que atesoro porque fue un cimbronazo en mi vida. Alguna vez fui a hacer un cubrimiento periodístico, recuerdo que fue en el barrio Santa Rita, sobre un adulto mayor que había fallecido por un ataque de abejas africanizadas en la cancha del barrio Santa Rita, y había un panal y el adulto mayor, habitante de calle, pasó por ahí, no sé si movió el árbol, no sé qué fue lo que pasó, pero se le vieron las abejas y mientras iba cruzando la cancha se iba desplomando, y cuando llegó y cruzó la cancha y ya pasó a la calle, a la acera, se desplomó y se murió. Yo estaba para RCN Radio y creo que para RCN Televisión en esa época haciendo reportería, además trabajaba para un canal local también. De hecho, tenía varias responsabilidades y solamente pensaba en la noticia ya. Recuerdo que me avisaron como a las 6 de la tarde, salí corriendo para allá, el límite para mandar material era a las 7 de la noche para RCN Televisión y tenía que mandar un avance para RCN Radio. Cuando llegué al sitio, lo único que me interesaba era confirmar que estaba muerto el señor y mandarle el informe, es lo único que pensé. No pensé ni en familiares, no pensé quién era, no pensé, pobre señor, no pensé en absolutamente nada sino en eso. El señor estaba ahí tirado, fui de los primeros en llegar inclusive antes de las autoridades y yo llegué y le hice así. Así sí está muerto. Hice el paso en cámara, hice mi grabación para radio y cuando me subí al carro, yo dije, ¿qué pasó? ¿En qué me convertí? ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Dónde está la sensibilidad? Es decir, entré a esto, aprendí esto, me involucré en esto, por las ciencias humanas, por pensar en los demás y ahora eso no me importa. Le cuento que para mí fue un
cimbronazo emocional duro. Lloré ese día entre el carro, mandé el informe, pero ese día fue bien, bien teso para mí y nunca lo olvido. Prometí nunca olvidar ese momento para no volver a repetirlo. Importante. Atesoro ese momento por la lección de vida que tuve, la autolección. El Algo Podcast, el sabor de las historias, evoca los sabores y los sabores nos llevan a momentos. ¿A qué momento, y yo no sé si esto esté bien dicho, pero a qué momento le sabe la guayaba agria? A infancia. A infancia por dos cosas puntuales. La primera, vendí guayabas. Vendí guayabas agrias. Sí, serán guayabas. Eran guayabas. Y la segunda, y que llevó a la venta de guayabas, es que en la casa de mi abuela, que era pues una casa grande, le decían La Palomera, de las casas grandísimas, con solar inclusive, Señor. pues habían 2 palos de guayaba y 2 de mango. Y los mangos pues uno los bajaba mango biche. Y entre guayabas y mango biche hacía un cóctel, una ensalada espectacular con limón y sal. Se me hace agua la boca hasta ahora. Uy, sí. Rico. Además que conseguir guayaba agria es un reto. Eso no es tan fácil. No es tan fácil. Usted consigue guayaba dulce, cualquier otra fruta en el supermercado, pero vaya a conseguir guayaba agria buena, ¿cierto? Inclusive guayaba manzana es más fácil. Pero en esa época esos palos, el plan era subirse al palo a coger guayabas, ¿cierto? Y a eso de los 9, 10 años, pues siempre he sido emprendedor, visionario, metelón y carretudo, diría una amiga por acá. Y un día le dije a mi tía, hombre, tía, teniendo 10 años, ¿no? Si esas guayabas son tan ricas y nos gustan tanto a nosotros, la gente le tiene que gustar, la gente tiene que comprar guayabas. ¿Por qué no yo voy y recojo mañana guayabas? Ustedes me las parten en una bandeja, que queden bonitas, unos limoncitos, me presta un salero y yo voy. Y esa casona quedaba cerca de la Plaza Bolívar. Y yo con la bandeja y 10 años me fui para la Plaza Bolívar a vender guayabas. Y se las comió todas. Y me las comí todas. Yo me acuerdo que solamente 2 personas me compraban, yo creo que por lástima. Y además que me acuerdo, se las saboreaban deliciosas. Pero yo fui 2 días a vender guayabas y ya. Y el resto de la historia es que con eso que logré vender, que tampoco era mucho, pues pagué mi primera boleta para entrar a cine. Al Teatro Bolívar, que quedaba al frente de la Plaza Bolívar. Sí, señor. Y la película era El Osito Panda, me acuerdo en esa época. El Osito Panda, sí. Eso no existía. ¿Quién va a saber qué es eso? Pero esa es la historia de las guayabas. Me encantaban las guayabas del árbol de la casa, pero también fue mi primer emprendimiento en la vida. Que por cierto que son muy ricas. Yo también tengo una anécdota y me permite aquí el señor director comentarla, que también hay en la casa de las acacias de mi abuelita, había un palo de guayabas. ¿Agrias o dulces? No, esas sí eran dulces. Ok. Pero entonces yo me subí con chanclas. Ay. Y ahí tengo una cicatriz en esta pierna. El recuerdito. Precisamente porque me deslicé cogiendo una de las guayabas. Y qué cicatriz la que tengo ahí. Pero épocas momentos que uno tiene. Pues, Entonces, cuando uno le dio la cicatriz y le dio la cicatriz. No, serán guayabas. También. Germán, ¿cómo fue su paso por la universidad? Sabemos que fue monitor, pues obviamente, de la UFM, cuando estaban con sus 4 fundadores, el doctor Nieto, el ingeniero Taborda, Ariel Ramírez y Mario Ramírez Monar. ¿Cómo fue ese paso por la universidad? Una época bellísima. Yo me gocé mucho en la universidad y la aproveché al máximo. Aprendí mucho. Le agradezco infinitamente a la universidad y particularmente a la Universidad del Quindío por las herramientas que me da y que me dio para la vida. Y siempre que tengo la oportunidad de hablar con estudiantes o con colegas, siempre resalto la universidad porque fueron días espectaculares. El paso también por la UFM Estéreo lo recuerdo, eran jornadas de fin de semana en las que logré la monitoría y como por cerca de 2 años y medio, casi 3, estuve allí. Y yo era un apasionado, por ejemplo, por programas como El Bolero y La Música del Amor. Ay, es correntonas. Bellísimo. ¿Sí o no? Claro que sí. Y recuerdo que yo me gozaba. Y era una época, no sé cómo estará ahora, confieso que hace mucho tiempo no voy a la UFM Estéreo, si me invitan voy, pero en esa época llegaban digamos, los realizadores con su material y el uno traía vinilo, el otro traía un cassette, el otro decía que en el computador había una canción. Entonces tocaba maniobrar con todo a la par, ¿cierto? Ir inclusive hidratando el vinilo, pendiente de la llamada. Era un pulpo, mejor dicho, en esa época. Y era muy delicioso porque se involucraba uno con ellos en cada uno de los programas y programas especializados, programas taurinos, programas de investigación. Era muy delicioso. Yo me la gozaba mucho, aprendí muchísimo, hice muchos amigos. Inclusive ahora tengo la fortuna de compartir con varios que en esa época hicieron Control Master. Oscar Gemay González hacía máster en esa época, nos enseñaba con mucho amor, nos explicaba y ahora él trabaja en RCN Radio, hace parte de la cadena radial. Entonces fue una época hermosísima, hermosísima, hermosísima que supe aprovechar al máximo. Se la gozó.
Yo quiero aprovechar para saludar a nuestros oyentes fieles de Universidad para Mayores, Germán, un programa hermoso en donde la gente mayor de 45 años, tú ya casi puedes entrar. Gracias. Yo sé que por eso me invitaron. Estudia, aprende y pone en práctica los conocimientos que también ha tenido a lo largo de su vida. Y esto lo nombro porque uno de los cursos que se da en Universidad para Mayores es Historia del Arte. Y a propósito de esto, Germán, su padre, además de médico, también era músico. Y su madrastra, doña María Urquijo, es curadora de arte del Banco de la República. ¿Cómo fue vivir en ese ambiente? Delicioso. Y era un ambiente de contrastes entre lo que yo tenía aquí en Armenia y lo que vivía y podía aprender también cuando iba a Ibagué en mis temporadas de vacaciones, o sea, un puente festivo, me encantaba ir. De niño no entendía muchas cosas porque Mari Ruth es una mujer maravillosa, muy talentosa, apasionada por el arte, con una sensibilidad absoluta. Y al principio pues era un poco dura conmigo con las lecciones y demás. Y yo no entendía por qué tan dura. Pero nos amamos, nos queremos y ya con el paso del tiempo entendí que era su forma de amar y de querer. Mis jornadas allí eran ellos dos pintando a campo abierto, bajo un árbol. Y junto al de ellos, a mí también me instalaban un caballete, me ponían acuarelas, me decían, deje volar su imaginación. Entonces yo era feliz allá pintando con ellos. O a veces nos íbamos a caminar con mi papá y si mi papá, quien también además de médico y músico, pues también esculpía y pintaban acuarela, también carboncillo. Él se llevaba unos lápices o carboncillo, veía una piedra plana y era apasionado sobre todo por pintar o dibujar cristos y rostros, y recuerdo algunos particulares. De hecho hay una obra muy bonita que lamentablemente no tuvo buen final, pero él hizo una obra denominada La Orquesta Desnuda, y la Orquesta Desnuda era Jesucristo, digamos en lo alto, desnudo, de espaldas, con una batuta en la mano, en postura como de crucifixión, y toda la orquesta, saluda a Kirlianit, tenía un instrumento y todos estaban desnudos, sin que se viera nada, pero en uno estaban mis hermanos, en otro estaba Mari Ruth, en otro estaba yo, en otro estaba la mamá, y cada uno tenía un instrumento, y era la Orquesta Desnuda. Y era una obra en gran formato, espectacular, que él la tenía en el balcón de la casa y tan bonita que pues, los vecinos le decían, ¿cuánto me vende esa obra? Está muy linda. Y él, no la vendo. Y un día se la robaron. Mágicamente desapareció del balcón, pero solamente se llevaron esa obra. Y recuerdo mucho esos momentos de arte, eran espectaculares y además pues ligado a la música. Cada vez que yo llegaba a Ibagué me decía, mijo, ¿cuándo viene? Yo el viernes, papá, vamos para allá el viernes. Listo. Y yo llegaba y nos recibía con concierto. Él decía que los jóvenes del ayer ya estamos listos con la banda completa. Tocaba el piano, tenía otro que tocaba el bandoneón, otro tocaba guitarra, tiple y era música colombiana, pasillo y bambuco, y así nos recibían cada vez que cruzábamos la puerta. A propósito de esa historia, cruzar la puerta en Ibagué, hablemos de las arepas Sastrofot. Oh, Dios mío, las arepas a la Sastrov. El amor. Sastrov. Sí, Sastrov. a la Sastrov. Eso suena incluso más Sí, pinchado. sí. Arepas a la Sastrov. Son de esos sabores, ¿cierto? Que inclusive se convierten en parte del algo. Y que el amor lleva a que uno aprenda, digamos, cosas inimaginables. Mi papá, lo más rolo, chirriadísimo de los rolos. ¿Qué iba a saber de arepas? Que iba a tener un gusto por las arepas, si acaso por las almojábanas será. Pero pues mi esposa de esta región, mi hijo de esta región, yo de esta región, cuando íbamos de vacaciones, un día nos sorprendió con arepas. Aprendió a hacer arepas por el amor que nos tenía. Y dijo, mi hijo, le tengo una sorpresa. Cuando llegamos, nos hizo arepas él mismo en forma de corazón. Y con una receta que él mismo perfeccionó, le ponía queso, le ponía miel, una cantidad de cosas deliciosas. Y él las amasaba y las hacía en forma de corazón. Y se convirtió en una costumbre que cada vez que viajábamos nos prometía tener listas las arepas. Y en medio de su rigidez, era un hombre muy sensible y muy amoroso, con un humor muy particular, y por el apellido Sastre las bautizó arepas a la Sastrov, para que sonara como más elegante. Imagínate, claro, en su rigidez, porque era militar también, ¿cierto? Sí, claro. Sacó la figurita del corazón Exactamente. para atender a Lo que hace sus el amor. hijos. Muy, muy, muy bonito. Germán, ¿quién es Doña Lola? Ay, lo es todo. Mi abuelita del alma, la vieja Lola. Hay quienes dicen, mejor dicho, a mi mamá, Clarita, la quiero mucho, la amo, la adoro. Pero hay quienes dicen que yo parezco más hijo de Doña Lola que de Doña Clara. Lolita es la que me cuidaba, me salvaba de las pelas, me daba lo mejorcito siempre, me llevaba de viaje,
me amaba, me quería, me adora. Y es un secreto a voces en la familia entre tantos nietos. Y usted es mi nieto preferido, me dice. Ojalá esto no lo vean mis primos porque no se me calientan en la casa. Pero mi abuela lo es todo. Total. Doña Lola. Doña Lola. Doña Lola. ¿Y qué dicho le recuerda a doña Clara, su mamá? Ay, mejor dicho. Dicharachera, doña Clara. Uy, pero mucho. Mamá tiene muchos. Mijo, si le contara, ¿usted ve ese papel azul o esa camisa azul? Vea, se va a poner a azul, azul, azul con lo que le voy a contar. Y yo, ¿cómo así que azul? Aquello Hacía de la oratoria. referencia. Aquello de Sí. la oratoria es por ese lado. Ok, ya vamos entendiendo. No, pero mi madre, no, saca unos dichos populares que usted no imagina. No, a todo le pone una chispa, a todo le pone sabor. Y mi mamá es una mujer sumamente amorosa, realmente. Es que somos bien dicharacheros en esta región de... Pero bastante. Yo soy bien dicharachera, me encantan los dichos. Hablemos de la familia Sastre Calderón. ¿Qué significa? ¿Qué son? ¿Cómo ha sido esa paternidad? Yo le decía a Germán ayer que estábamos escribiendo la escaleta, yo le decía a Germán, es que cuando yo no conocía a Karen decía que José Manuel era igual a Germán. Cuando conocí a Karen dije, José Manuel es igual a Karen, pero Karen y Germán se parecen. Y además que se ven ya, tiene José Manuel ya 17 años. Sí, claro que sí. Ya se ven muy parejos, ya no parece papá e hijo. Sí, ya parecemos amigos, los mejores amigos. Pues Karen Calderón es mi esposita, es abogada, es una mujer maravillosa, supremamente inteligente, una mujer con su carácter, pero qué bueno que una mujer tenga ese carácter y ese temple, ¿cierto? Y uno de hombre a veces lo necesita también, ¿cierto? Es bien interesante. Juntos decidimos ser padres jóvenes y fue una decisión, ¿sabes? Fue una decisión de hace 17 años que tiene mi hijo y nos hemos gozado ese rol de padres tremendamente. Es un amigo más que tenemos en casa, es un jovencito también supremamente inteligente, disciplinado, rebelde como todos los jóvenes en algunas ocasiones. Total. No, Pero pues también lo fuimos. nos hemos gozado ese rol de padres. No fue algo, digamos, que fue obligado, que qué pereza. No, y somos en casa los tres. Ya lo estamos sacando adelante, como dicen por ahí. Está en segundo semestre de Derecho, está feliz. Siguió los Derecho, caminos. como la Sí, mamá. Sí, como la mamá. Pero nos hemos gozado ese plan. Y pues en este momento puedo decirles que ese núcleo familiar, el hogar, es muy importante, lo es todo. Con altibajos que hemos tenido, por supuesto, porque aquí no los tiene, ¿cierto? Inclusive una separación que tuvimos en un momento, pero soy de los que cree en las segundas oportunidades mutuas y que cuando hay amor verdadero, pues se puede seguir adelante. Qué rico. Y nos ha funcionado muy bien ese segundo tiempo, que esperemos que ya no hayan más de para arriba, sino que este sea el segundo tiempo definitivo. Y aprendimos de los errores, creo que maduramos muchísimo. Y ha sido maravilloso. Tenemos muchos proyectos conjuntos. Hay una admiración mutua y creo que eso es muy importante cuando se da la vida en pareja. Yo la admiro y la respeto impresionantemente con lo que hace y creo que allá para acá recibo lo mismo. Entonces nos ha funcionado muy bien. A propósito, hay que saludar a Karen. Karen nos salvó el guión. Total. Nos salvó, voy a contar aquí una infidencia, nos salvó este guión Cuéntame mientras tomo cafecito que sea porque delicioso. le pedí la información a esta señora de como 15 días y llamé a Karen ayer y le dije, Karen, necesito estos datos de Germán. Eso mando una reseña, la cosa más espectacular. Así que, Karen, gracias. Que entre otras cosas no sabía que pensaba tan bonito de mí mi esposa en algunos aspectos. Hasta para eso sirvió el podcast. Ajá. Me dijo, mira, le mandé a Claudia esto y esto y yo que ir así convelezado. Yo soy todo eso tan lindo. Mejor dicho. Y además nos ha salvado presentaciones. Nos ha pasado aquí Sí, claro. como presentadores que nos avisan, hay un evento para allá. ¿Tú cómo estás de tiempo? Embalada. Germán, ¿tú cómo estás de tiempo? Horrible. Karen nos hace el guión. Y Karen hace unos guiones mejor que los que haces tú. Total. Nuestra guionista oficial. Sí, claro que sí. Que entre otras cosas, si me permite rápidamente, quiero decir públicamente que uno ¿Que el de anillo mis... para cuándo? No, mentiras, no. Que uno de mis... No, también. Pero que uno de mis anhelos a nivel profesional era compartir escenario con Claudia. Sí. Y eso que ¡Opa! somos- ¿En serio? Sí, te lo digo. Mira, y Claudia es mucho menor que yo. Pero yo a Claudia la sigo desde hace mucho tiempo, cuando yo estaba inmerso en la radio y en la televisión, pero la veía ya con ese dominio de escenario, con esa voz tan maravillosa, la escuchaba en diferentes emisoras, en las cuñas radiales, y yo, esto es mucha profesional y además debe ser un ser maravilloso. Y la vida nos trajo aquí y también nos ha, digamos, dado la oportunidad de compartir varios escenarios. Mira, estoy aquí en el rol de presentadora diciendo, hey, estás en el rol de presentadora, no vas a no. llorar ahora. Pero yo nunca se lo había dicho a Claudia y quería tener un momento, No, nunca me lo habías un momento dicho. especial para manifestárselo, de verdad que sí. Ya sabe que la admiro, la quiero, la respeto, pero no sabía que uno de mis anhelos era presentar con ella. Wow. Para No, que vea. sigue tú que yo Así me quedé aquí es, así, derretida. así son las cosas del destino.
Ella es la voz de la Universidad del Quindío, hermano. Usted ya se... Por algo lo será. Exacto, y ¿Cierto? aquí va a estar yo creo que por mucho rato. Nosotros nos la gozamos, nos la disfrutamos. De hecho, yo también he compartido con ella algunos audios y Sí. le he aprendido muchísimo, y más que todo en este proceso aquí del Algo Podcast, que ha sido de verdad maravilloso. Que entre otras cosas, Mancho, si me permites, anécdota rápidamente. La verdad es que no teníamos ningún guión de nada. No, Y, y nos tocaba escribir a las reinas, ¿te acuerdas? mira, eso pasó para un reinado de la Chapolera donde literalmente no había guión, no Y había eso iba por información. No había Telecafé, nada. ¿cierto? Dime, claro, transmitido por Telecafé. Mancho, de veras Estábamos- penas teníamos el nombre de la candidata. Eso era Estábamos lo que él y yo impolutos de divinos, porque estábamos bellos ese teníamos. día. Sí, ¿para qué que sí? Sin guión. Solo teníamos el nombre de Juanita Pérez, candidata a la Comuna 7. Y no nos más. decían, ya le vamos a pasar el guión, y arrancó el evento. Tiene que arrancar ya. No teníamos nada de información. Y como que antes de salir la candidata, el Germán le preguntaba, ¿qué te gusta? No, me gusta la naturaleza. Y salía este hombre, y la candidata Pepita disfruta de la naturaleza, su árbol favorito es yo qué sé, o sea, se pegaban a inventar, y yo me le pegaba al corte a inventar mientras la niña hacía la pasarela con 20 vueltas. No, era una cosa miedosa. Me yo decía Claudia, recuerdo. ¿dónde dice eso? Yo, sígame la corriente, sígame la Y yo corriente. seguía la corriente. Le encantan los fue paseos de chistosísimo. campo, disfrutar del aire fresco, la naturaleza, de las aves. Claro, Así yo- que hasta la candidata nos miraba como que... Es que sí, me gusta. ¿Qué? ¿Yo a qué horas? Claro que sí. Pero hace parte de esos escenarios tan bonitos que hemos compartido y que vengan muchos más. Así, amén. Ojalá sí. Qué bonito. Yo quiero aprovechar para invitar a todas esas personas que nos están viendo y escuchando para que se conecten con Universidad para Mayores. Aquí tenemos unos diplomados en artes, en salud, en biología, historia, entre otras. Tenemos el tema de manejo de celular para que se vinculen y puedan, digamos, como adquirir todos esos conocimientos y de pronto también a que nos compartan ustedes los que tienen en este proyecto tan bonito de la Vicerrectoría de Extensión y Desarrollo Social, Clau. Germán, en tu rol como periodista, ¿cómo se percibe el proyecto Universidad para Mayores de la Universidad del Quindío? Como un proyecto innovador y fascinante que le da la oportunidad a las personas mayores, inclusive de temprana edad, porque pues tampoco es que estamos hablando de los abuelitos ni nada, sino que a veces uno dice, para mayores, no, eso no es para mí. No, Están no, hablando no. de tus contemporáneos. Prácticamente, no, déjeme, me quedan unos añitos todavía. Aunque si pudiera ingresar a ese programa, es que me parece fascinante, porque hay mucha gente que tiene talentos, ¿cierto? Y necesita tal vez pulirlos o hasta certificarlos. Y tengo entendido que también la Universidad para Mayores lo permite. Alguien que ya sepa algo, una habilidad, y usted la Y certifica. la pueden compartir La pueden también. compartir. Pues claro, O adquirirla desde cero. Entonces, totalmente. desde afuera vemos este programa como una gran oportunidad para toda la sociedad y además para que la gente se ocupe y pueda, digamos, darle un buen uso a ese talento que tiene o descubrir talentos nuevos. Bueno, Germán, ya por último, y para ir cerrando aquí el episodio, ¿cómo sueña su vejez? ¿Qué está haciendo hoy para construirla? Trabajando duro, sembrando en una sociedad en la que desde lo que haga quiero aportarle, cosechando amigos por doquier. Me gusta lo que pasa en la actualidad y quiero que cuando llegue la vejez sea mucho más intenso y más fuerte eso. Y es que por donde uno camina hay gente que lo saluda a uno con cariño. Hay personas que dicen, hey, Germán, ¿qué más? ¿Cómo va? Usted me ayudó cuando estaba en el canal local y usted me ayudó con tal cosa. Sí, oh no, sí. ¿Quién es? No tengo ni idea, no me acuerdo. Eso pasa en la actualidad, se lo digo, porque han sido tantos casos bonitos del día a día que para uno hace parte de su cotidianidad y de su trabajo, y uno lo hace con todo el empeño, con todo el amor. Mi padre decía una frase y era eso, hágalo humanamente posible, como quien dice, déjelo todo en la arena, y si ya finalmente no se dan las cosas, pues mi hijo le quedó la satisfacción de que lo hizo todo, le metió toda la ficha al asunto. Entonces sí quiero llegar a la vejez con muchos amigos, habiendo, digamos, sembrado muchísimo amor, dejándole un buen ejemplo a mi hijo, tal vez en una casita campestre, siempre pensando en esta región. No quisiera irme de esta región nunca y si es por temas laborales, pues ir y volver, pero quiero terminar mis años aquí, ojalá junto a mi esposa, 2 perros, uno grande y uno chiquito, tal vez un gato, sembrando matas, guayacanes, me gustan los guayacanes, Son muy lindos. y un árbol de guayaba agria. El guayaba agria. Muy bien. Claro. Yo voy a cerrar. Era la última, pero yo me voy a Claro. adelantar con otra. Dale. Yo voy aquí a salirme del guión. En una frase, ¿a qué te supo este algo? Amistad, a familia, a recuerdos, a cercanía, a camaradería. Me encantó este algo.
Gracias por habernos acompañado, Germán. A ustedes, qué agradable. Al principio estaba todo tenso porque no es fácil rígido, acostumbrarse. rígido. Es que Lo no vimos. estaba. Yo dije que tengo que preguntar. ¿Qué pasa acá? Se invirtió en los papeles. Pero con dos amigos es maravilloso conversar. Es gracias. algo de los mejores que he compartido en los últimos días. Por acá siempre va a ser bienvenido a El Algo Podcast. Un agradecimiento a toda la audiencia. Los invitamos a que nos sigan en las redes sociales en @UQ Aprendizaje Permanente, @Uniquindío, y se conecten por la UFM, el canal de YouTube de nuestra alma mater, y por supuesto en Spotify, y también nos encuentran en TikTok como El Algo Podcast. Así es, TikTok y Spotify, El Algo Podcast. Activen la campanita de YouTube para que les llegue la notificación automáticamente y no se pierdan ningún episodio. Al equipo de trabajo maravilloso, como siempre, gracias. Ustedes hacen esto posible. A los que están ahí conectados a través de la UFM, también de YouTube, gracias por ser tan fieles. Gracias, Germán. Gracias, Clau. Nos vemos en 8 días con un nuevo sabor de estas historias. Esto es El Algo Podcast. Te puedes comer las Muy tostadas. bien. Mentira, no, son totalmente ¡Qué tóxicas. detallazo, hombre! ¡Súper! ¡Ay, gracias! Qué bonito, qué chévere. No, qué cosa tan hermosa.